bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy estaremos hablando de la industria del libro actualmente en Cuba, que es casi inexistente, y por supuesto de los esfuerzos de las editoriales y los medios independientes cubanos fuera de Cuba para sostener el patrimonio de la literatura cubana. Y bueno, para ello contactamos con Carlos Aníbal Alonso, él es editor y director de Rialta Magazine, Ediciones Rialta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Carlos Aguilera, él es escritor y creador del proyecto de archivo Incubadora, y Waldo Pérez Sino, escritor y desde el año 2014 dirige los sellos editoriales de Almenara y también Bokeh Press. No sé si lo pronuncié ahí bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero empezar con Aníbal. Voy a dirigirme a ustedes por el apellido porque, bueno, tienen el mismo nombre. ¿Cómo y cuándo se les despertó el deseo de editar y de formar una editorial, ¿no? ¿Cómo es ser editor fuera de Cuba? Yo creo que un poco ese deseo surge, tiene que ver con escapar, ¿no? de los criterios de exclusión que dominan el ámbito editorial cubano. Nosotros, muchos de los implicados en Rialta, trabajamos y hemos tenido cierta experiencia en instituciones estatales y trabajamos en distintas editoriales. Yo trabajo en la Universidad de La Habana, en la editorial del Guache, y un poco uno sale de Cuba y quiere hacer o afirmarse en el ámbito de actuación que uno conoce, que uno sabe, y llegas fuera de Cuba y en un momento tienes mucho más, digamos, derecho de los que tenías como ciudadano en Cuba. Es decir, para los que no están familiarizados en Cuba, es ilegal editar libros o ejercer cualquier actividad profesional fuera de los márgenes de las instituciones del Estado. Entonces, eso abarca incluso o abarca especialmente la producción cultural, la prensa, etcétera. Yo emigré a México en el año 2015 y desde entonces empezamos a intentar dialogar, publicar autores que nos interesaban y construir una idea de la tradición a la medida de la imagen que teníamos nosotros, ¿no? De lo que nos interesaba leer, difundir, etcétera. Entonces, un poco es, bueno, apartarse de la indigencia imaginativa que en todos los ámbitos de la vida en Cuba, apartarse de los criterios de exclusión que permean las instituciones estatales y con ella también a toda la industria del libro y los medios de comunicación. Y un poco también afirmarnos porque podíamos. Es decir, de momento es increíble que como extranjero, en un país extranjero, tengas la capacidad para fundar un proyecto, fundar una editorial, publicar libros, difundirlos, etc. De esta capacidad vamos a estar hablando ahora cuando pase el tiempo en el programa. Hay varias preguntas relacionadas con eso. Pero antes quiero pasar a Aguilera y preguntarle en qué sentido se ha perjudicada la literatura cubana o se ha visto históricamente perjudicada con la inexistencia de esta industria editorial autónoma dentro de Cuba. Se ha visto perjudicada en todos los sentidos, ¿no? Porque una de las grandes carencias que tenemos en Cuba es precisamente de que las grandes editoriales no consolidan un espacio dentro de Cuba. Por ejemplo, si vamos a México o a Colombia o a Argentina, vemos que las grandes superficies están ahí, es decir, existe Tusquets México, Anagrama tiene su espacio ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, los escritores cubanos tienen que publicar en las editoriales cubanas que son totalmente insuficientes y generalmente construyen un muro, un dique donde es muy difícil, hay que ganar un concurso, etcétera, para poder publicar, o sencillamente tiene que irse a publicar afuera, donde, entre otras cosas, no existe un público natural para ese lector y para ese escritor. Entonces, es muy complicado para el escritor cubano poder competir con tanta desigualdad en el mundo, y a la vez dentro de Cuba los que estamos afuera no podemos publicar y los que están adentro apenas pueden publicar porque no existen espacios ni nacionales ni internacionales que de alguna manera difundan su labor. Entonces el escritor cubano y el intelectual cubano en general es una persona bastante perjudicada, para usar el verbo que tú hablabas ahorita, ¿no? La palabra que usabas ahorita.
Hablando de esto, Waldo, ¿cómo se agencian entonces los escritores fuera de Cuba para publicar su obra? ¿Existe interés en las editoriales internacionales en la literatura cubana? ¿Qué tipo de literatura se exporta? Esa pregunta es muy buena porque entronca, pienso yo, con el papel de las pequeñas editoriales independientes de manera muy especial. La literatura cubana que se exporta por lo general ha sido, históricamente, por supuesto, hay excepciones, la que encaja dentro de ciertos modelos comerciales por un lado e ideológicos por el otro, ¿no? ¿Qué ha hecho esto? Que en las últimas décadas, por ejemplo, haya habido contados autores cubanos, sobre todo los autores cubanos que están dentro de Cuba o que han tenido un exilio reciente, que hayan circulado en las grandes editoriales que son las que mueven en el fondo la industria del libro a nivel internacional. Eso no habla ni bien ni mal de esos autores. Eso habla de un circuito editorial que tiene ciertos patrones y que en el caso cubano ha estado muy marcado por esta especie de hipertrofia ideológica de todo lo que tenga que ver con Cuba, ¿no? En un sentido o en otro. Se pasó de los 60 el miliciano y la zafra a el balsero y la jinetera a partir de los 90, ¿no? Pero siempre condicionado y de manera muy reactiva a toda una serie de fenómenos que no son literarios, que no tienen nada que ver con la escritura. Y lo más importante, que es donde pienso que estas editoriales independientes aportan, que no sigue un patrón de articular un sentido de lo cubano, de la escritura cubana, de no sé qué cosas, sino sencillamente son los cauces del mercado y que está muy condicionado por esos cauces ideológicos que ha tenido la existencia cubana en los últimos 60 años, ¿no? Aníbal, ¿cómo ha sido el esfuerzo, porque ha sido seguramente un esfuerzo de tener que rellenar un vacío editorial de la literatura que nunca se publicaría en Cuba? Y para ello, ¿qué editoriales les ha servido a ustedes de modelo o de ejemplo? Sí, aquí en el sentido también que de lo que venía comentando Waldo, yo creo un poco que la literatura en muchos momentos en la tradición cubana vino a ocupar también el lugar del periodismo, ¿no? Hace, no sé, 10, 15 años no existía el ecosistema de medios independientes que existe hoy. Y la narración de lo cubano, la noticia de lo cubano, de esa realidad que, digamos, es competencia del periodista o el reportero muchas veces fue contada en la literatura, ¿no? Y había una especie de expectativa de sentido de, bueno, esto que finalmente lleva también a cierto exotismo, ¿no? Vemos cuántos títulos cubanos de éxito tienen, por ejemplo, la palabra La Habana en su título, ¿no? Eso ya no ha cambiado, eso ya ha cambiado mucho, un poco lo que decíamos hace un momento, uno tiene una función también de suplir las carencias de las instituciones estatales, suplir esos vicios. Es decir, es un escenario donde está todo por hacer y uno tiene una especie de responsabilidad pública, ¿no? Darle voces también, darle espacio a autores que no tienen espacio, no tienen cabida, son censurados en el contexto cubano. Pero por otra parte, uno también la idea de la literatura un poco es pensar en ir construyendo la biblioteca de un lector futuro, por decirlo de algún modo, ¿no? En cierto sentido, hay una imagen que me gusta mucho de Roberto Calazo que dice, bueno, todos los libros de una editorial pueden ser leídos como eslabones, como capítulos de una especie de una misma novela, ¿no? Ese también ha sido el propósito, no solo o no tanto suplir las carencias del entramado estatal cubano en términos de industria editorial, sino también organizar un poco las expectativas de lectura, la literatura cubana para un lector futuro, ¿no? Claro, eso atraviesa un montón de desafíos tremendos en cuestiones de capacidades reales de publicación, de producción, etcétera. Pero un poco esa idea es lo que persigue un editor independiente, ¿no? Y los modelos son muchos. En el ámbito latinoamericano hay muchos casos de un trabajo riguroso en términos editoriales de una industria editorial independiente que creo que ha crecido en un sentido muy favorable, ¿no?
Me gusta a mí muy particularmente el trabajo que hace Sexto Piso en México, muchas editoriales también en Argentina. Entonces, bueno, trabajar también en contexto cubano implica retos añadidos al ya contexto precario en el que funcionan las editoriales independientes. Quería pasar contigo, Aguilera, para hablar de qué ejemplares de libros editados en Cuba pasan por tu filtro de pues, la prueba del gusto, del tiempo, y si puedes hablar de algún libro publicado en Cuba que recuerdas por su buena edición, su cubierta, su ilustración. Yo creo que de alguna manera de los libros que se han editado en Cuba, que se han editado muchos y hubo grandes colecciones, ¿no? La que yo siempre recuerdo con mucho agrado, porque me gustaba mucho visualmente, de hecho ahora mismo estamos trabajando en un ebook con uno de los libros de esa colección, es las ediciones R, que fueron ediciones de los años 60, que tenían un diseño muy especial, y de hecho ahora mismo estamos trabajando en el libro que se editó sobre Chago, que se llama El humor otro, que es un libro que fue editado con mucha fineza y fue editado con tanta fineza que fue prohibido y fue recogido y nunca fue circulado hasta 40 años después, ¿no? Y entonces, pero en general los libros de ediciones R, y ahí está el Teatro de Virgilio Piñera, está, qué sé yo, hay otros libros, son muchos libros que se sacaron por las ediciones R en los años 60, ediciones que dirigía Hurtado, si mal no recuerdo, y creo que Piñera también estaba implicado en ella. Son libros que tenían una tipografía y una edición que para mí son importantes. Y también algunos libros de Casa de las Américas editados por Humberto Peña. Es decir, la edición de Humberto Peña, recuerdo algunas ediciones de Humberto Peña que a mí especialmente me gustaban mucho, ¿no? De hecho, hay muchos libros de Casa de las Américas que a mí me parecen infumables, por decirlo así, ¿no? Es decir, son libros que son casi, que digamos, como contenido los puedes ahora mismo quemar. Sin embargo, la edición y el diseño que hizo Peña es casi lo único que se puede recordar de esos libros, ¿no? Y yo creo que por ahí hay como zonas dentro del mundo editorial cubano que son salvables por sectores, ¿no? A veces por el diseño, a veces por la tipografía o por la edición que tenían, y a veces como el caso de Ediciones R, que digamos mucha de su colección es realmente reseñable y incluso merecería una segunda oportunidad. Voy a ir con Waldo ahora para preguntarle cómo configuran sus catálogos, cómo quisieran ser entendidos por los lectores. Tal como yo lo veo, una editorial, un proyecto editorial coherente es ante todo su catálogo, ¿no? Esa articulación de sentido de la que hablaba yo. En el fondo, toda editorial quiere hacer una biblioteca, quiere un conjunto, un continuo que hay ahí, ordenarlo, interpretarlo, darle posiciones de jerarquía también, de lugar, etc. Entonces, bueno, según el proyecto de cada editorial, ese catálogo se configura, pienso yo que casi de antemano, porque muchas veces se dice que el catálogo de una editorial es algo que se va sedimentando con el tiempo. Eso es cierto. No es menos cierto que de antemano hay un proyecto estético, hay una cierta identidad visual, hay una búsqueda de orden de contenido, de articulación de sentido, que es la que se quiere resaltar en ese catálogo, ¿no? ¿Cómo eso confluye con los lectores o no? Bueno, ahí entran a jugar mil intangibles, ¿no? O sea, lo que propone un editor no tiene que ser obligatoriamente lo que los lectores van a aceptar, lo que los lectores van a aplaudir, ¿no? Pero sí hay una propuesta de sentido, pienso siempre de antemano en cualquier proyecto editorial serio, ¿no? Y continúo, bueno, con Aníbal, hablando de Rialta, esta misma pregunta, o sea, ¿cómo configuran sus catálogos? ¿Cómo quieren ser entendidos por los lectores? Es una cuestión, y no debemos confundir los estados deseados con los estados reales. Es decir, una cuestión es una especie de erótica de la edición, por decirlo, como un deseo de lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere trabajar, cómo uno quiere que sea entendido, leído el trabajo. Y otra cosa es efectivamente lo que uno puede hacer en concreto, ¿no? Entonces, yo hablo ahorita de esa idea de la edición que me parece muy hermosa, digamos, como entender los libros como especies también de personajes que dialogan entre sí, una especie de novela mayor que sería el catálogo
de la editorial, ¿no? Cuando nosotros salimos y poner a dialogar en un mismo espacio, en una misma colección, distintas voces, distintos autores que quizás no se habían leído en una misma cuerda, ¿no? En un mismo tono. Entonces, cuando te decía, salimos de Cuba y pretendíamos dedicarnos a lo que sabíamos, ¿no? Dialogar con autores que nos interesaban, queríamos poner en un mismo plano a Ponte, a Rafael Rojas, a Alejandra Molina, a Gerardo Fernández Fez, no sé, a Néstor Díaz de Bellé, al propio Carlos Alberto Aguilera, es decir, dialogar con los autores cubanos que nos interesaban en ese momento. Y también hay una intención de poner esa literatura en diálogos con otros autores ya más sancionados por la crítica, ya más importantes dentro de la tradición cubana. Por ejemplo, fue muy importante para nosotros todo el trabajo que hemos hecho con Lorenzo García Vega, ¿no? En un primer momento, el rescate de los años de Orígenes, una obra que a mí me parece fundamental en la tradición literaria cubana del siglo XX. Incluso en este momento estamos trabajando en la edición de varios manuscritos inéditos y cómo se recupera, digamos, esa obra de Lorenzo García Vega dentro ya de una editorial, digamos, propiamente cubana, ¿no? Claro, Rialta es una editorial mexicana legalmente, pero nos asumimos como una editorial cubana que trabaja desde el sitio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta obra, por ejemplo, que es una obra de primer orden en la tradición cubana, no había sido editada por ninguna editorial cubana, ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba, ¿no? Entonces, un poco está el afán, el deseo de configurar una especie de biblioteca para un lector futuro, y por otro lado está también la responsabilidad de lo que implica, bueno, tener un espacio que se puede poner a disposición de un ámbito intelectual con muchas carencias, ¿no? Que no puede encontrar salidas para su trabajo, para su obra. Y en ese sentido veremos, ¿no? La última palabra ahí lo tienen también los lectores, ¿no? ¿A quién va dirigido esos lectores? ¿A quién van dirigidos esos libros? ¿A quién van dirigidos ese trabajo? Y hablando de lectores, ¿sabes si bueno, sus libros circulan en Cuba, dentro de Cuba, los leen allí? Un momento, y hablo en mi caso específico. Antes de 2018, nosotros empezamos a publicar libros. Bueno, empezó el proyecto Rialta en 2017. En ese año publicamos varios libros y tuvimos incluso oportunidad de organizar varios eventos a Cuba, viajar a Cuba, llevar los libros y tal. Pero en la medida en que ha crecido el disenso en Cuba, el disenso público en Cuba, también han aumentado las estrategias represivas, ¿no? Y esa estrategia represiva alcanza también todas las iniciativas independientes como los medios, especialmente los medios de comunicación y las editoriales. Entonces, en algún momento sí circulaban de algún modo lo que podíamos llevar en Cuba. Ahora es imposible enviar libros a Cuba y circulan de mano a mano, ¿no? Entre los amigos que viajan a Cuba, llevan los libros y se lo van prestando, creo yo, ¿no? Es una especie, y eso es una imagen, yo creo, muy apropiada para el contexto, para la circunstancia cubana, ¿no? Cómo el acceso a la cultura también es clandestino, es decir, la condición clandestina del acceso a la cultura en Cuba, yo creo que es uno de los aspectos también destacables de la circunstancia cubana. Y pues, igual de la misma pregunta, ¿tienes constancia de que tus libros sean leídos en Cuba, circulen por ahí? Circulan, pero bueno, circulan, como mismo decía Aníbal, en libros que se prestan, un ejemplar que pasa de mano en mano, etc. O sea, no circulan obviamente en las librerías, no circulan circulan en esta especie de underground cultural, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta cierto punto me pregunto si los libros de Boque específicamente, que publica literatura, ¿no? Es probable que circulen más de esta manera en Cuba, o proporcionalmente más de esta manera en Cuba, que en el mundo cubano fuera de Cuba, en el mundo del exilio cubano, ¿no? Uh-huh. Que tiene, donde sí hay, no sé, un sistema de circulación normal, donde hay librerías y tal, y en cambio
proporcionalmente, en términos proporcionales, pienso que la circulación en Cuba puede ser mayor, ¿no? De hecho, bueno, Boque publica literatura, Almenara publica ensayo académico y es una editorial académica, ¿no? O sea, está dirigida sobre todo al mundo universitario, etcétera, etcétera. Yo pienso que fuera de Cuba, en este caso por lo menos, los libros de Almenara circulan muchísimo más que los libros de Boque. Lo que habla mucho de diferencias de mercado, de acceso a zonas de circulación, pero también de discusión, etcétera, etcétera. O sea, los libros de Almenara los encuentras en las bibliotecas de la mayoría de las universidades que se ocupan de estudios cubanos, estudios caribeños, estudios latinoamericanos. No es tanto así, o proporcionalmente no es tanto con los libros de Boque, que en cambio sí tienen esa circulación en la sombra, boca a boca, mano en mano, en Cuba, ¿no? Precisamente esa es la pregunta que te iba a hacer, Waldo, ¿no? Si ustedes son leídos en universidades que estudien asunto cubano. Pero bueno, más o menos ahí yo creo que queda respondido. No sé si quieres ahondar, pero bueno, yo creo que ahí quedó. Pasamos entonces con Aguilar para preguntarle de qué manera está incidiendo los libros, el tema digital, ¿no? En las editoriales. Yo creo que desde hace unos años el tema, digamos, los ebooks, los libros digitales, de alguna manera han ido abriendo su propio campo dentro del mundo cultural, ¿no? Y también dentro del mundo, no sé, pero no sé exactamente si dentro del mundo cultural cubano. Yo creo que una de las pocas, digamos, plataformas que hace ebooks es Incubadora, ¿no? Que lleva ya varios años haciendo 2, 3 ebooks de recuperando libros o haciendo libros nuevos en formato ebook, precisamente por esto que antes se hablaba, que es la dificultad que hay para circular dentro de Cuba. Es decir, Incubadora tiene un concurso que ya lleva 14, 15 años que está dedicado a la novela, se llama el Premio Franz Kafka de novela, y hemos editado, es decir, en papel, cerca de 15 libros, ¿no? 15 novelas, el premio anual. Y a partir del año pasado comenzamos a editar un premio también de ensayo testimonio. El año pasado lo ganó Lynn Cruz y este año lo ganó Jorge Luis Arco, precisamente con un libro sobre Lorenzo García Vega, ¿no? Y claro, nosotros tenemos la posibilidad, por una cuestión de los grants que tenemos, de poder introducir de 50 a 80 libros dentro de Cuba. Es decir, nosotros sabemos que de cada libro en papel que publicamos hay alrededor de 80 libros circulando dentro de Cuba, que van pasándose de mano en mano, es decir, hay 80 lectores en papel, pero a la vez muchos de estos libros también los llevamos ebook precisamente para poder cubrir toda una, entre comillas, demanda que se supone existe dentro del país, ¿no? Porque generalmente estos libros van a La Habana o van a La Habana y Matanzas, pero el lector de Guantánamo o el lector de Santiago, pues posiblemente a Santiago lleguen 2 libros, pero no van a llegar 50. Entonces, con el ebook sí tenemos la posibilidad de que estos libros lleguen hasta allí. Y por esa razón hacemos ebook también de cada premio y a la vez hacemos un ebook o 2 ebooks de otros libros. Por ejemplo, este año estamos haciendo el de Chago y hacemos constantemente ebooks de otros libros para poder, ¿cómo se dice? Para poder precisamente recuperar una memoria y para poder poner a circular una serie de libros que dentro de Cuba no existen y que posiblemente en el futuro cercano nunca existirán, porque no existe ninguna plataforma donde se pueda colocar esta literatura o estos libros que fuera de Cuba publicamos. Aníbal, el tema de la conectividad, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de la conectividad de Internet en Cuba a los medios y proyectos editoriales fuera del país? El tema de la conectividad es fundamental. Es decir, a partir de 2014, 2015, creo que comienza, digamos, a abrirse un poco ese ámbito cerrado de Internet que era la isla, recuerdo, con los puntos wifi en los parques y en distintos espacios públicos, muy precariamente, pero ya en 2008
el 2018 empieza, creo, la conectividad con datos móviles. Y estamos hablando de un, digamos, incremento de las condiciones de acceso a la web, al Internet, que ha facilitado también que los medios de comunicación lleguen a sus lectores en Cuba. Claro, es un acceso muy limitado por muchísimas condiciones, la misma calidad de la conexión, los costos de la conexión, etcétera. Pero eso ha propiciado que los medios de comunicación independientes, en sentido general, lleguen a muchos más lectores en Cuba. Claro, la estrategia represiva del gobierno se orienta en el sentido de limitar esos contenidos, ¿no? Tanto Rialta como Diario de Cuba y muchos medios de comunicación independientes están bloqueados para los lectores en Cuba. Pero yo creo que se ha ido desarrollando también una capacidad, una especie de originalidad en medio de las condiciones más precarias para burlar esas estrategias, ¿no? Intentamos llegar a Cuba desde varias vías, por medio de sitios espejo, por medio de otro tipo de contenidos que no pueden bloquear, por medio de alojar, digamos, los contenidos en otras plataformas que no son susceptibles al bloqueo que establecen las autoridades cubanas. Pero claro, esta cuestión nos afecta en mucho terreno por ganar en el ámbito de la conectividad, y ha sido fundamental también para llegar a Cuba, ¿no? Muchas veces, no sé, nosotros a veces uno entra a las estadísticas del sitio web Rialta y tiene, no sé, 400 conexiones desde Canadá. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Canadá? No, justo es que los cubanos se están conectando, están entrando al sitio por una conexión VPN. Entonces, sí nos leen, sí genera impacto, y tenemos también mucho retroalimentación de los lectores en Cuba, ¿no? Se ha ido construyendo una especie de alternativa a todas las plataformas oficiales, tanto en medios de comunicación como en editoriales, como en la producción cinematográfica, como en todos los ámbitos, creo yo, de circulación del arte y la cultura, que es alternativa, que es precaria, pero que está sustituyendo en muchos sentidos, efectivamente, de una manera muy efectiva también a la responsabilidad de las instituciones estatales. Waldo, ya para terminar, que estamos llegando ya al tiempo, ¿de qué manera sobreviven las editoriales independientes fuera de Cuba? Almenara y Boca se fundaron en el 2014, a finales del 2014. Desde el principio yo tuve muy claro, y los años que han pasado lo han confirmado, que Boque no podía subvencionar a Almenara, pero que Almenara probablemente, si había suerte, podría subvencionar a Boque. Y bueno, eso es lo que ha venido pasando. ¿Por qué? Porque Almenara, al publicar libros académicos, etc., para empezar, se mueve en este circuito de las bibliotecas universitarias, todo eso, y aparte de eso, muchas veces cuenta con fondos específicos para proyectos específicos de tal universidad, de tal departamento. O sea, en el caso de Boque, de Almenara, Boque vive un poco bajo el paraguas económico de Almenara, pero pienso que no solamente económico, o sea, que también la idea de catálogo que puede articular Boque, que puede estar detrás de Boque, se sostiene sobre el catálogo de Almenara, que es mucho más amplio y mucho menos intuitivo, mucho más riguroso en términos de, no sé, hay un libro de estilo, hay una serie de... O sea, le da cierta legitimidad añadida, digamos, le presta cierta legitimidad añadida a Boque. Pero bueno, eso es en el caso de Almenara y de Boque, ¿no? O sea, en otros casos... no lo sé, ¿no? Aníbal pensaba que se escapaba la pregunta, pero no, volvemos con él. ¿Y qué pasa con Rialta? No, mi respuesta es fácil, magia negra. Eso no... No, uno se va acomodando, digamos, a las circunstancias, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos con esto de Rialta, no sé, no teníamos abogado y hacíamos los trámites nosotros mismos, no teníamos contador y hacíamos los trámites nosotros mismos, no teníamos para pagarle unos técnicos
a un equipo técnico web y hacíamos, digamos, el diseño web nosotros mismos, ¿no? Eso fue cambiando, se abren oportunidades que pasan por muchas vías. Uno, bueno, uno genera ingresos por la venta directa de libros, pero también por otras iniciativas, por ejemplo, como pueden ser convenios con instituciones, en estos casos, como decía Waldo, con universidades. Nosotros hemos coeditado varios títulos con universidades en México, en Estados Unidos, etcétera. También hemos tenido que ofrecer servicios editoriales desde Rialta, es decir, le editamos libros ahorra, no sé, a una universidad o a otra instancia, y bueno, eso también genera ingresos. Tenemos convenios para proyectos específicos, colecciones específicas, y en ese sentido se va armando, ¿no? Subvenciones también para determinados trabajos, determinados títulos, y uno va, pues, trabajando en unas condiciones también precarias, de incertidumbre, de trabajo, pero van surgiendo nuevos espacios, van surgiendo nuevas herramientas, van surgiendo nuevas oportunidades, y eso es un poco lo que sostiene la posibilidad de trabajo, ¿no? Rialta, que es digamos que es una organización que aglutina varias plataformas. Tenemos una revista, un archivo, un espacio de noticias, etcétera. A veces yo digo, bueno, me siento el impulso de decir, bueno, voy a dejar el trabajo editorial, que por mucho es lo más demandante, lo más trabajoso, lo más complejo de impulsar. Pero uno luego mira la importancia que tiene esa labor, el impacto que tiene esa labor, el valor que tiene, y seguimos, ¿no? Y por suerte hasta ahora no tenemos una receta de cómo sobrevivimos, pero nos hemos ido adaptando y han surgido posibilidades que hemos ido explorando, y eso permite de algún modo que el trabajo continúe. Igual quiero decir, en el caso de Rialta, nosotros tenemos una producción muy pequeña, es decir, nosotros publicamos entre 10 y 12 libros al año. Una editorial mediana publica 5 veces más que eso. Entonces, también, digamos, nos podemos adaptar a lo que efectivamente podemos hacer en términos de producción, ¿no? Bueno, yo me quedo igual con el titular de Magia Negra, Rialta, Magia Negra. Ahí eso me gustó, yo creo que vende. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Aníbal, Carlos Aguilera y Waldo Pérez-Sino, por su tiempo y por compartir pues, sus experiencias aquí en Los Puntos a las Sillas. Nos mantenemos en contacto.